Espérate. Parece que está ¿Sí? grabando. Ahora sí. Ya, ahora Ya, ya me está bacanísimo. grabando. Ya te pasaste. Mil gracias. Ya, entonces, ahora vamos a hablar específicamente de evaluación. Ahora, también hay que tener en cuenta que toda evaluación de alguna manera es una intervención. ¿Ya? Pero claramente no voy a hablar de la enseñanza o de la intervención propiamente tal. Eso quizás para la próxima sesión ahí con Anita, cuando hagamos otro trueque, quizás hagamos algo sobre intervención narrativa. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, vamos a conversar un poquitito sobre el discurso narrativo. El discurso narrativo es uno de varios géneros. Se le llama dentro del discurso, hay géneros y el narrativo es uno de ellos. El discurso narrativo eh, se puede trabajar en todo el ciclo vital, ya en todas las edades, prácticamente desde el lactante hasta el senescente, el adulto mayor, la tercera y cuarta edades. Un amigo mío, el Pedro García, en la Universidad de Talca, trabaja mucho el tema del discurso autobiográfico con adultos mayores y hay toda una terapia que se llama la terapia de reminiscencias que va por ese lado, ¿ya? Pero en el contexto de niños que están pasando de preescolar a escolar y los primeros años escolares, el discurso narrativo ha mostrado varias características que lo hacen especialmente útil e importante. Entonces, en primer lugar, entendemos que el discurso narrativo es un predictor del lenguaje posterior. Niños chiquititos que cuentan buenas historias son niños que cuando grandes van a tener un buen desarrollo del lenguaje, especialmente a nivel de sintaxis, a nivel de morfología, de vocabulario y de pragmática. Esas son las áreas en donde tienen más impacto a nivel de discurso, perdón, a nivel de lenguaje. En segundo lugar, el discurso narrativo además es un predictor de comprensión lectora. En una historia pasan cosas, pero también ocurren cosas que tú debes adivinar o en realidad en términos técnicos debes inferir. Entonces la posibilidad de hacer inferencias están íntimamente relacionadas con la comprensión del discurso y además con la comprensión de la lectura. Entonces, por ejemplo, en una historia pasan cosas y te dicen que ocurren cosas, pero no siempre te dicen, por ejemplo, cómo se sintió el personaje. Entonces, inferir el estado mental del personaje te permite además establecer estas relaciones de causa-efecto que están pasando en la historia propiamente tal. Y eso se correlaciona con la comprensión, que ojo, no es lo mismo que el recuerdo. ¿Ya? Puedes tener buena memoria, pero no necesariamente buena comprensión. Entonces te acuerdas de los detalles, pero te cuesta establecer inferencias. ¿Sí? Además, este artículo me voló la cabeza cuando lo leí. El discurso narrativo va a predecir el desarrollo de habilidades matemáticas. Entonces, sucede que dentro de las matemáticas, cuando estamos en el colegio, te enseñan 2 más 2, 4, 5 menos 3 son 2, 3 por 3 son 9, 3 por 8, 24. La operatoria básica no va muy de la mano con el discurso, pero rápidamente empiezan a contarte historias y te empiezan a decir, Pepito tenía 8 manzanas y le dio 3 a su primo, ¿con cuántas se quedó? Y es un problema matemático, tiene la misma estructura que un cuento, tiene personajes, tiene un evento inicial, tiene acciones y tiene consecuencias. Entonces, ese es en el fondo el, el problema matemático es un episodio narrativo. Entonces, cuando tú eres capaz de entender las cosas que están ocurriendo en un cuento, lo puedes trasladar rápidamente al ámbito de las matemáticas. Entonces, si tienes la operatoria y tienes la narrativa, se te facilita mucho el procedimiento matemático.
Y además, bueno, ya con todo esto no es muy difícil de entender que el discurso sea un buen predictor de éxito escolar. Entonces, John Miller, Karen Andreaki y Ann Noggerts son importantísimos referentes de discurso narrativo. Ellos, de hecho, tienen un sitio web, ellos venden un programa para hacer transcripción que se llama el SALT, y es una excelente herramienta, tienen un montón de material, no es necesario comprarlo en realidad, pero porque hay un montón de herramientas que son gratuitas que te permiten hacer muchas cosas, pero ellos han estudiado muchísimo el discurso narrativo y por eso lo hago la referencia, ¿ya? Ahora, vemos que esto ocurre en general con niños con desarrollo típico, pero ¿qué pasa con la población no típica? Bueno, el discurso narrativo se ha evaluado con niños típicos, como ya vimos, en múltiples idiomas. Los estudios originales de Dan Slovin y Ruth Berman de la década del 80 lo hicieron, evaluaron usando las historias de la ranita. Las ranitas son unos cuentos de Marcel Meyer que los empezó a hacer el año 69. Tiene como 5 historias de ranita y son libros en los que no hay texto. Entonces tú puedes ver el cuento solamente con imágenes y por eso se ha ocupado mucho para tareas de recontado. Son libros además súper baratos, los podéis encontrar en Amazon por, no sé, $7, una cosa así, son muy, muy baratos. Son varios, además. Entonces, Slovin y Berman estudiaron cerca de 40 idiomas distintos para ver qué pasaba con el desarrollo narrativo. Se estudió en Chile puntualmente, se estudió en niños chilenos en la Universidad de Chile, la profesora Aura Bocás estudió el paisaje y la conciencia con estas muestras de discurso, que era parte del estudio de Slovin y Berman. Se ha evaluado también en niños con TEL, por ejemplo, hay Víctor Acosta, bueno, ¿para qué voy a demorarme en contar todo lo que ha hecho María Mercedes Pavés, María Ángela Mayolo, Carmen Julia Coloma? Han hecho muchísimo en relación con discurso narrativo. En niños con TEA se ha evaluado, niños con autismo y con Asperger. Puntualmente tuve la experiencia en mi primera tesis de magíster, evalué discurso narrativo en chicos con Asperger y encontré una cuestión re interesante que no he replicado bueno, en realidad falta de tiempo, pero los verbos de carácter mental, de los cuales vamos a hablar en un ratito más, están especialmente descendidos en chicos con TEA. En personas, niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down, Aveduto es uno de los secos en síndromes. De hecho, él también hizo el mismo estudio comparando el discurso narrativo de niños con Down versus X frágil y creo que también Williams. Déficit atencional. Las personas con déficit atencional tenemos ciertas características peculiares del discurso narrativo. Digo tenemos porque yo tengo déficit atencional. No me he evaluado el discurso narrativo, pero por lo menos el expositivo sé que tengo algo de taquilalia y sé que de repente se me empieza a ir la micro y se me va para el lado, se me va para el lado y me cuesta volver. Eso en el expositivo, en el narrativo no he cachado mucho. Y Marilyn Neipold, una potentísima referente en lenguaje adolescente. O sea, si te interesa el lenguaje adolescente, ella es la autora que tienes que seguir. Ha evaluado desarrollo de metáforas, de comprensión de refranes, discurso expositivo también en adolescentes. La señora es media pesadita en lo personal, pero como autora es un gran referente. Ahora, como les dije, el discurso narrativo existen múltiples formas de evaluarlo, ¿sí? Y resulta que esto es re importante que lo tengamos claro. No da lo mismo el cómo lo vas a evaluar.
la forma de evaluación produce diferencias. Entonces, cuando llega un alumno de pregrado y me dice, oiga, profe, ¿sabe que evaluó a un niño de 5 años con discurso narrativo y le salió un PLE de 3,6? ¿Eso está bien o está mal? No tengo idea. Pero ¿cómo no vas a saber, pues, profe, si usted es el capo de discurso? No sé, porque no sé cómo lo evaluaste. Y la forma de evaluación va a producir diferencias. Puntualmente, Southwood y Russell evaluaron 3 condiciones de producción y evaluaron la conversación, evaluaron juego libre y generación de historia del 2004. Entonces, las variables que ellos consideraron fueron 5. Entonces era el número de enunciados, es decir, qué tan productivo era el niño. Evaluaron la variedad de errores sintácticos, no sé, pues, confusión de preposiciones versus error en la conjugación de verbos, ¿sí? Omisión de nexos, podría ser otro tipo de error sintáctico. El viejo y querido PLE, promedio longitud del enunciado. El número de errores sintácticos, que no es lo mismo la variedad que el número, y finalmente la proporción de enunciados complejos, entendiendo por enunciado complejo una oración en voz pasiva, la que nosotros tenemos súper clara desde el screening, la niña es empujada por el niño, ¿sí? Esa es una oración pasiva. O una oración con subordinada. El perro que estaba ladrando se comió la comida en su plato. Entonces ahí el que estaba ladrando es la subordinada. Entonces esos son ejemplos de enunciados complejos. ¿Ya? Entonces, teniendo más o menos claro eso, ¿qué es lo que concluyeron? El juego libre elicitó más enunciados que la generación de historia, es decir, el niño cuando juega es más productivo, habla más, pero ocurre que los enunciados de juego libre fueron menos complejos que los de conversación y los de generación de historia. Y la generación de historia produjo enunciados más largos que los de conversación o juego libre. Entonces, si tú quieres que el niño haga oraciones complejas, pídele discurso narrativo. Ahora, si quieres que haga oraciones más complejas, y esto no está en la diapositiva, pero se los cuento yo, pídele que haga discurso expositivo. El discurso expositivo, por su naturaleza, es el tipo de discurso que produce oraciones más largas. Fíjense lo que yo acabo de decir. El discurso expositivo, por su naturaleza, es el género discursivo que produce oraciones más largas, 15 palabras. En cambio, si tú estás contando una historia, van a ser un poco más cortas. Y ahora, si estás jugando, lo más probable es que sean mucho más cortas. ¿Ya? Entonces, para un máximo desempeño, evalúa narración. Y ahora viene el cómo vamos a evaluar. Porque, por ejemplo, podemos evaluar con tarea de recontado, como la de la ranita. Que tú le pasas una historia y el niño te la cuenta de vuelta. Y eso tú lo grabas. El problema de eso, y es algo que me había dado cuenta hace un buen rato y por eso estoy siguiendo esta línea, es que el recontado se basa mucho en memoria. Entonces, puedes sobreestimar ciertas habilidades de los niños, sobre todo niños con TDL que pueden tener buenas habilidades de memoria declarativa, o niños con TEA. Entonces sobreestiman las capacidades y tú dices, no, el niño tiene un play impresionante. Y en realidad no es que tenga un play impresionante, tiene buena memoria, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, al final, porfa, alguna de ustedes, cualquiera, de verdad cualquiera, acuérdese de preguntarme por los 2 recursos gratuitos que les tengo. Que no los tengo en las diapos, pero se los voy a dar. Entonces, preguntarle al Hugo por los recursos gratuitos. Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de evaluar? Vamos a tener el PLE,
¿Sí? El PLE ya lo conocemos, es el promedio de longitud del enunciado, entonces ahí viene una de las malas noticias que les tengo, hay que transcribir. Es una lata, de verdad, yo sé que es una lata transcribir. Buena noticia, no tenéis que transcribir ni fonética ni fonológicamente, podéis transcribir las oraciones nomás. Con eso basta para el tipo de análisis que vamos a hacer acá. ¿Ya? En segundo lugar, el número total de palabras. Eso en el Word te lo dice. Entonces tampoco es tan difícil. El Play ya, uno de los recursos que les voy a regalar es una página que te hace el cálculo del Play y de número de palabras diferentes. Entonces vas a tener, ya con solamente esas variables de productividad, vas a tener más o menos una visión de cómo anda la sintaxis del niño y vas a tener una visión de más o menos cómo anda la semántica, la variabilidad léxica. ¿Sí? Segundo, vas a tener variables macroestructurales. La macroestructura narrativa, originalmente Stein y Glenn les llamaron la gramática de las historias. Y se llama gramática de las historias porque, como la otra gramática, la sintaxis, tú puedes ir cambiándolas en una oración. Perdón, en una oración la gramática, pero la de las historias en un cuento. Puedes empezar por el ambiente y puedes decir en una galaxia muy lejana hace mucho, mucho tiempo, como en Star Wars. O puedes empezar por el personaje. Había una vez un niño que se llamaba Pepito y no sé. Entonces, puedes ir introduciendo personajes después en una historia y puedes sacar cosas. Entonces, este juego como de Lego que estamos haciendo funciona como una gramática, por eso se llama así. ¿Ya? Y básicamente se refiere a los elementos que toda historia tiene. Toda historia tiene ambiente, toda historia tiene personaje, toda historia tiene evento inicial, toda historia tiene una respuesta interna, que es lo que le pasa internamente al personaje con este evento. Pensemos en Trek. El evento inicial, o sea, parte con el ogro en el pantano, el ogro feliz ahí nadando en el barro, sacándose la cera de los oídos para hacer velas, ¿se acuerdan? Y resulta que el evento inicial de Trek es que de repente este gallo llega a su casa y se encuentra con personajes de otras historias. Y a él le gustaba estar solo. Y a él le carga que hayan personajes de otras historias y quiere echarlos. Ese es el evento inicial. La respuesta interna de Trek fue tengo que echarlos. Y trató de echarlos, pero no le resultó porque después aparecieron montones. Entonces ahí surge el plan. Y el plan de Shrek era, voy a ir a hablar con Lord Farquaad para que él eche a todos estos pericos que no tienen nada que estar haciendo en mi pantano. Y ahí Lord Farquaad le dice, ya, yo los voy a echar, pero si tú me traes a la princesa Fiona. ¿Sí? Entonces hay un plan, hay acción. Bueno, en una historia hay montones de acciones porque normalmente hay montones de episodios narrativos. Y finalmente hay una consecuencia. Entonces, cada episodio narrativo tiene una consecuencia, así como toda una historia grande tiene una consecuencia que está al lado de, o perdón, que está vinculada con el evento inicial. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Shrek? Él se queda con Fiona y se queda con el burro. Se queda viviendo con otros, que era justamente el evento inicial, que él no quería que ocurriera. Entonces, ese es y es importante lo que les estoy diciendo porque cuando ustedes evalúen discurso narrativo, tienen que poner ojo de que la finalización de la historia tenga algún vínculo semántico con el evento inicial, porque si no es una historia abierta o con final abrupto, que es propia de niños más bien chiquititos. ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que digo? ¿Sí? Bacán. Entonces, esos son los elementos macroestructurales y están los elementos microestructurales, que es cómo se estructura el lenguaje para dar origen al discurso. Entonces, la microestructura va a variar de autor en autor. ¿Ya? Por ejemplo, hay un artículo de Laura Justice que es hermoso de evaluación de la microestructura narrativa, pero es que ella evalúa todo así como es que toda la microestructura y es demasiado compleja.
¿ya? Porque en realidad el inglés tiene ciertas características, sobre todo a nivel de morfología, que no tenemos nosotros en castellano. Entonces, como que termina siendo un poquitito mucho, ¿ya? Pero estas vienen siendo como las que hay más consenso. Entonces, la primera son las frases nominales elaboradas. Frase nominal es aquella en la que no hay verbo. Entonces hay un sustantivo que es el núcleo y está determinado. Puede estar determinado por un artículo. Entonces yo puedo decirles el perro, la muñeca. Ya esas son frases nominales, pero no son elaboradas porque hay un solo determinante. Una frase nominal elaborada es aquella que tiene dos o más determinantes. Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, el mono azul. Entonces, mono, que es el sustantivo, está determinado por el color que es azul y determinado además por el artículo que es él. ¿Sí? Un perro gruñón. O puedo hacerla más compleja todavía y decir un perro muy gruñón. Entonces ahí tenemos un adverbio que determina al adjetivo y ambos están determinando al perro, que es el sustantivo. ¿Sí? Esa sería una frase elaborada también. Adverbios, todos los, o no sé si todos, pero muchas de las palabras que terminan en mente, por ejemplo, que están modificando los verbos, por ejemplo, caminó rápidamente, lentamente, torpemente. Todos esos son adverbios. Si como yo, de repente tienen un poquitito oxidada la morfosintaxis, hay un recurso que es gratuito y se los voy a dejar acá en el chat, que es, ahí está, gramáticas.net, una página gratis y que te explica clarito, clarito el tema de la morfosintaxis. Súper, súper buena. ¿Ya? Entonces ahí si buscáis adverbios, te sale la lista de adverbios. Si quieres ver, no sé, conjunciones, pum, te sale la lista y súper útil. ¿Ya? Por eso la anoto porque para mí fue un tremendo hallazgo. Están los adjetivos, los verbos mentales, de los cuales voy a hablar en un ratito más, porque ahí me tengo que detener un poco. Conjunciones coordinantes como y, o, ni, pero. Esas son las más usadas. Bueno, también está el como aguja e hilo. El así como cuando viene un perro u oso. Salió horrenda la frase, pero es la idea, ¿ya? Y las conjunciones subordinantes, que hacen que una oración quede subordinada dentro de otra. Por ejemplo, el que. Eh, hay un montón en realidad, o el cual, son varias. ¿Sí? Y hay oraciones que son subordinadas y que no tienen conjunción, así que ojo con esas. Hasta ahí. ¿Está más o menos claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna. De verdad, si de claro estoy hablando, no te la creo. Con este calor y este cansancio no puedo creer que esté hablando así de clarito. Ya. Entonces, bueno, ya vimos todo esto. El PLE, promedio de longitud del enunciado, número de palabras diferentes. NTP es el número total de palabras. Para algunos también es un índice. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Entonces yo les había dicho que están las tareas de recontado, como la historia de la ardillita glotona, el lobo friolento y el sapito no sé cuánto, que son la propuesta que más se conoce en Chile, que es la de Mayolo, Pavés y Coloma. ¿Sí? Están en el libro el desarrollo narrativo del niño, que es una muy buena fuente, ya tengo que reconocerlo. Eh, me, es una muy buena propuesta. ¿Ya? Pero como les decía, es una tarea que está muy mediada por memoria. Entonces el procedimiento, que de hecho estoy validando en mi tesis doctoral, consiste en lo siguiente. Se le presenta una lámina al niño y se le presenta una grabación. De hecho, ya tengo la grabación hecha y lo que quiero hacer es, apenas tenga un poco de tiempo y un webmaster, quiero tener un sitio web y poner a disposición de la gente el procedimiento, porque en realidad si lo puedo validar y la cuestión funciona, me gustaría que la gente pueda ocupar estas láminas que diseñé, no dibujé, diseñé, ¿ya? Ojo con eso porque dibujo con el forro.
pero que se pueda evaluar, ¿ya? Sin tener que estar comprando y tanto material y tanta tontera, y en el fondo que se masifique un poquitito. Y en el fondo, el otro objetivo que tiene este material de evaluación es que podamos tener lo que se conoce como una herramienta de monitoreo de progreso. Y eso es lo que estoy validando. Tengo varias láminas que son equivalentes en términos de la estructura o de las macroestructuras que se pueden evaluar. Entonces, podrías evaluar utilizando cualquiera. Pero ahora les cuento. Resulta que se supone que tú le cuentas una historia. Entonces le pones los audífonos al niño y esto viene en un videíto y la historia se llama El desastre de las galletas y más o menos es así, no me la sé completamente de memoria, pero es un día viernes Pepe estaba muy ansioso porque su mamá le iba a hacer unas deliciosas galletas con chispas de chocolate. Pepe estaba muy contento porque esas eran sus favoritas y se había portado muy bien durante toda la semana para que su mamá se las hiciera. Ya en la tarde, la mamá de Pepe... espera un poquito, ¿qué dice Anita Quintana? Ya, ahí sí. Entonces ya en la tarde, perdón, me salté. Ya en la tarde Pepe estaba esperando que la mamá sacara las galletas del horno y cuando ella lo estaba haciendo, Pepe se sorprendió porque vio un ratón comiéndose la comida de su gatita. La gatita no se había dado cuenta porque estaba atenta mirando un pajarito por la ventana. Cuando vio al ratón, salió corriendo a perseguirlo. El ratón huyó y se pasó por entre las piernas de la mamá de Pepe haciéndola tropezar. Ella se cayó y se cayeron muchas de las galletitas. Al final Pepe estaba un poco triste porque se habían perdido muchas de las deliciosas galletas, pero estaba contento por poder comer las que se salvaron. Entonces, si se fijan, es una historia en la que están todos los elementos de la macroestructura. Hay personajes, hay ambiente, hay evento inicial, hay complicación, hay estados internos, están todos los elementos de la macroestructura de la narración y me preocupé de que en la grabación aparecieran también frases nominales elaboradas, verbos mentales, etcétera, de tal manera que el niño conozca el modelo de lo que se le va a pedir. Entonces yo no le voy a pedir que me repita la historia. Yo le voy a mostrar una de estas láminas que son equivalentes y le voy a pedir que él o ella me invente una historia con estas. Entonces, en la primera hay dos niños que están peleando por un control de un videojuego. El papá no se ha dado cuenta porque está leyendo el diario y escuchando música y viene la mamá muy molesta secando los platos, ¿sí? A poner orden ahí en, en la casa. En la segunda es una sala de clases, entonces la profesora le está preguntando a una niña, un niño quiere contestar, hay otro que está comiéndose la colación detrás de otro. En la tercera hay una mamá con un niño, el niño quiere ir a comer algodón de dulce, parece, y atrás de la mamá está súper cansada. Y atrás de ella hay un niño que no quiere dejar subir a una niña al resbalín. En la del cumpleaños, el cumpleañero está triste porque ve a la abuelita con un regalo pequeño y no ha visto que detrás viene el abuelito con una caja grande, ¿ya? La mamá, como sabe esto, se está riendo, pero nadie se ha dado cuenta que la hermanita está comiendo torta. Y la última es la de la playa, que hay una niñita llorando con un castillo que se ha derrumbado, dos niños que están jugando a la pelota, un niño que está molesto porque le están echando bloqueador y la mamá que le está echando el bloqueador. En realidad tengo actualmente, si no me equivoco, como 10 láminas que son como estas, todas equivalentes. Entonces la idea es que con cada una tú puedes obtener un discurso nuevo, pero que tiene los mismos elementos. Entonces la idea es que puedas evaluar terapéuticamente. Si estás en un colegio no tengas que aplicar el TPROSIF, el TECAL y el screening, qué sé yo, sino que puedas obtener una muestra funcional de lenguaje con estas láminas. Esa es la idea. Entonces, bueno, estoy en eso, estoy en el tema del estudio. Acá está la muestra.
perdón, lo que ya he hecho hasta el momento es importante, y ese es un detalle muy relevante que ustedes deben tener en cuenta al momento de hacer análisis narrativo, es el tema de la confiabilidad de tu transcripción. Porque resulta que si no haces una transcripción confiable, se te puede enredar todo el análisis. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, el PLE, si no segmentas bien a los enunciados, eso va a hacer que tengas enunciados más largos y artificialmente tú le vas a estar inflando el PLE al niño y podrías estar sobreestimando sus habilidades, en este caso sintácticas, ¿ya? Entonces, bueno, la muestra fue de varios niños con TDL o niños con desarrollo típico, y lo que se encontró es que no hay... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, viene en la próxima. Acá está. Si ustedes se fijan, no hay diferencias significativas entre las muestras. Entonces las historias eran comparables. Y eso es lo que estaba buscando. Ahí está, perdón, estaba ahí, la significancia. Lo mismo ocurre con el PLE, entonces todas estas historias están balanceadas. Entonces, da lo mismo si ocupas la del cumpleaños, ocupas la de la sala de clases o ocupas otra, ¿ya? Y bueno, ahí hay más resultados que en realidad no viene el caso. Pero la idea de lo que estoy haciendo y un poco lo que quería dejarles es que se me ocurrió hacer un gráfico polar que le llamé constelación narrativa porque tiene pinta de constelación, pero la gracia de esto, de esta forma de visualización, es que nos dejaría más o menos claro lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, acá hay una gran diferencia entre lo que se espera de total de unidades complejas versus las que produjo el niño. En personaje hay dos personajes, entonces está lo que se espera versus lo que el niño hace. El plan, por ejemplo, habría que trabajarlo, habría que trabajar la respuesta interna. Entonces, en el fondo, la constelación narrativa nos entrega una visualización de lo que está haciendo el niño versus lo que debería hacer, o cuánto ha avanzado entre la evaluación inicial y la evaluación final. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos obtener un montón de información sobre los progresos del niño sin tener que apelar a una evaluación formal. Formal me refiero a normada. Esta no es norma porque la idea es comparar el desempeño del niño consigo mismo, ¿sí? Y finalmente, antes de terminar, lo que yo sé que me quedan los dos recursos que les tengo que regalar, pero los verbos mentales que están acá. Entonces, ¿por qué son importantes los verbos mentales? Los verbos mentales son importantes porque te hablan de la causalidad de la historia. Las cosas pasan porque el personaje hace cosas y eso está determinado por verbos mentales. Por ejemplo, verbos mentales sensoriales. Alguien vio algo, alguien no vio algo, alguien escuchó algo. Verbos mentales de estado. Estaba aburrido, que de hecho así es como empieza el papelucho, ahora que me acuerdo. O estaba hambriento. Entonces, si estaba hambriento, tenía que ir a buscar comida. ¿Ya? Verbos mentales afectivos, estaba triste, estaba enojado, estaba furioso, estaba avergonzado. Verbos mentales de deseo, quiero algo o no quiero algo. Y verbos mentales cognitivos son todo lo que pasa en la mente del personaje. Pensó, sospechó, dedujo, infirió, olvidó, etcétera. ¿Ya? Entonces, es por eso que le dedico tanto
énfasis al tema de los verbos mentales porque son especialmente relevantes al momento de hablar de la causalidad de la historia y por lo tanto de la relación que hay entre el evento inicial, las acciones y las consecuencias. ¿Sí? Y entonces antes de las preguntas voy a dejar de compartir para mostrarles los 2 recursos que les quería compartir, que les quiero dejar. Entonces vamos a terminar la presentación, no conservamos nada y acá. Entonces uno es, espérenme un poquitito que lo estoy buscando, en Edmonton. Y la otra es .net, creo que es este. Denme un segundito. Va, se cayó parece. Textalizer. No, no está. Pucha que lata, se cayó. Ya. Pero igual tengo el que les voy a compartir. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Acá en el acá. Vamos a compartir pantalla. Pantalla 2. Ahí. Entonces, ustedes buscan en Google Eni Edmonton, Eni con 2N, y van a llegar a esta página. Ahí está. Y este es un instrumento de normas narrativas de Edmonton que fue creado por la autora Phyllis Schneider con Rita Bisdubé y Denise Hayward. Y es un material completamente gratuito. Entonces, por ejemplo, te vienes acá a imágenes, análisis y comprensión y vienen las historias de entrenamiento, preguntas y las historias completas. Entonces, haces clic en una y te baja el PDF automáticamente. Ahí está, esta historia siempre la muestro, que es la historia de un cebro, porque una cebra macho, con una elefantita, que estaban jugando al lado de una piscina, la pelota, y la pelota se les cayó. Y resulta que, no, no es cebro, perdón, es un jirafo, es un jirafo. Perdón ahí por la parafasia. Entonces el jirafo se tira al agua valientemente y la elefantita estaba preocupada. Entonces él rescata la pelota y la elefantita está muy contenta. Y al final ella está muy coquetona porque él había sido el héroe, ¿sí? Entonces tienen montones de historias y tiene análisis y es completamente gratis. De hecho, ese es el sentido del material como lo propone la autora Schneider. Y tiene incluso, ¿dónde está? Tiene, para hacer análisis, puedes bajarte unos Excel que ellas tienen. Entonces, es un material súper, súper bueno. Lamentablemente, está solo en inglés y en francés. Resulta que yo lo traduje, el manual de Leni, hace muchos años cuando estaba en la Universidad de Talca, y lamentablemente se me murió el disco duro y perdí todo. Así perdí toda la traducción, así que, pucha, una lata. Pero acá en ¿cómo se llama esto? En Chrome tú haces botón derecho, traducir y no reviste de más dificultad que eso, ¿ya? Y lo otro que les quería dejar era el Textalizer, que no sé por qué no está funcionando. Es un instrumento para análisis de texto que era gratuito. No sé por qué está caída la página
del Textalizer, que te entregaba el PLE, el número de palabras diferentes, complejidad sintáctica, un montón de análisis, y la verdad es que me da mucha lata que se haya caído, a menos de que lo hayan cambiado. A ver, ¿será? Acá está, po. Cambiaron la ley, cambiaron el sitio. Antes era textalizer.net, ahora es onlineutility.org. Entonces acá tú puedes copiarlo de un documento, copiar y pegar, o lo puedes directamente escribir, transcribir acá. Entonces onlineutility.org text analyzer. Y te entrega finalmente el PLE, te entrega la diversidad léxica, entre otras cosas. ¿Ya? Y también es gratis, entonces por eso las comparto, porque son reútiles. Entonces eso es lo que quería contarles de la evaluación del discurso narrativo. No sé si hay preguntas, comentarios, críticas, quejas. Yo tengo preguntas. Dele nomás. Hola Hugo, oye, te Hola, felicito, me encanta este tema, muy bacán. Y gracias. tengo varias preguntas, algunas domésticas y otras más soñadoras. Dale La nomás. primera es, ¿qué norma de transcripción usas tú? Yo uso el software, el SALT, y ese tiene sus propias normas. Ah, perfecto. Entonces, bueno, a ver, espérate, déjame ver si lo pillo. Todavía estoy compartiéndole a la pantalla. Sí, Ya. Sí, Entonces, esto era SALT. Creo que es esta. Sí, esta es la página del SALT. El programa, puedes bajarte un demo para así como acostumbrarte a la transcripción, pero tiene limitación porque te analiza, creo que máximo 15, no sé si son 15 discursos en total o las primeras 15 líneas de los discursos que quieres analizar. No me acuerdo bien, ¿ya? Pero tienen montones de recursos. Tienen entrenamiento gratuito online, en castellano y en inglés. ya. ¿Ya? Y Así y que, lo otro que quería dale. preguntarte, ¿Mm? que cuando tú estás contando lo de que efectivamente la memoria puede interferir en el proceso del recontado, Ujú, yo también me había percatado de eso y había revisado algunas cosas. Y claro, había pensado en el fondo en las evaluaciones a través del modelado. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que actualmente nosotros contamos solamente con un instrumento formal que nos proporciona como una norma, que es el EDNA, en el ujú, caso de los niños más pequeños, que es un instrumento súper bueno, pero es bastante largo en relación a todas las etapas que tiene para poder aplicarlo. ujú, Entonces, ¿qué opinas tú de hacer una evaluación cualitativa más clínica? Así como nosotros hacemos evaluaciones clínicas mm. de distintos ámbitos del lenguaje, ¿qué opinas de hacer una evaluación clínica que te pueda dar una perspectiva para después poder decidir si es necesario quizás hacer ya la evaluación formal, como por ejemplo con el ETNA? Mira, como idea me parece re buena. El problema de eso es que, como les decía, la forma de evaluación va a producir diferencia. Entonces, de repente, si tú le haces una evaluación con recontado, puede que esté sobreestimando algunas habilidades y subestimando otras. Entonces, es por eso que la propuesta que estoy desarrollando va por este lado, en donde tú le presentas un modelo de historia, pero el niño tiene que contar otra diferente. Entonces, Claro, ahí eso no, era no, un poco, no hay mediación de memoria. disculpa. Mm, Sí, esa era un poco en el fondo la propuesta que yo te decía, porque también había pensado en hacer una evaluación a través de modelado, mm. pero no con imágenes, sino con objetos. Por Ya. ejemplo, con elementos concretos que representaran lo de la primera historia, por ejemplo, si es una historia Mm, de un señor con tales características, que existiese ya sea un títere o un muñeco o algo con las características, elementos significativos del relato,
Ujú. y luego tener una batería de diferentes elementos para que el niño pueda utilizar y Buena, pudiera licitar en función de ese modelado una propuesta de su historia. súper ¿Podría ser buena. factible? Sí, me encanta, súper buena. Se parece un poco a la evaluación del A2. En el A2 hay algo más o menos como eso también con objetos concretos. Claro que en el contexto de toda una evaluación es solamente una parte, una tarea dentro de la dos. Pero como idea me encanta, la encuentro súper chora, con niños chiquititos puede ser súper motivadora. Me parece muy bien, sobre todo si lo que quieres es tener una primera aproximación a las características del niño, Exacto. ver si comanda la gramática, ver así como si tiene mucho gramatismo, muy poco inteligible. Súper, dale. Ah, qué bueno, ya, Sí. súper. Gracias, Hugo, te pasaste. Ujú. ¿Alguien más tiene otra pregunta para Hugo? ¿O algún comentario? Sí, comentarios, quejas, críticas, dele nomás, juegue. No, en serio, pues, es que en el fondo, si me encuentran todo maravilloso, voy a quedarme con esa sensación y quizás hay algo que mejorar, po. Así que dele nomás. Yo tengo una pregunta, que resulta que ya tuve que salir, entonces como que perdí algunas partes de la clase, de la pregunta que hizo la colega, entonces no sé si era la misma, porque algo alcanza a agarrar. No sé si preguntó por la afectación de los tipos de memoria en el discurso, pero por ejemplo la memoria de trabajo, porque si los niños con TEL o TDL, ¿cierto? Tienen antecedentes de dificultad en memoria de trabajo, lo que va a repercutir, ¿cierto?, en todo lo demás, sobre todo procedimental y memoria a largo plazo semántico también, por declarativo. Entonces mi duda es de qué manera, porque cuando uno interviene, ¿cierto?, trata de realizar dinámicas de trabajo para beneficiar esas habilidades, Ujú. como de manera como de antesala. Ya, pero ¿de qué manera se podría intervenir, quizás como de manera simultánea, en una dinámica discursiva? Ya. Porque utilizando como objetos concretos como que funciona bastante entretenido, Mm. con juguetes y cosas así, pero como algo quizás que fuese como, no sé, quizás como más estandarizado para que todos nos entendamos con la misma globalidad de cosas. Ujú. Mira, en general el uso de organizadores gráficos funciona muy bien. Para niños con discapacidad intelectual, para niños con TEA, para niños con TDL, o TEL, ¿ya? Entonces los organizadores gráficos, en el fondo, dentro de mi programa de intervención, ahí paso el dato, desarrollé un programa de intervención narrativa que es en 24 sesiones grupales. Se utilizan iconos que representan los elementos de la macroestructura, ¿ya? Ah, ya Y decía como los resulta, pictogramas, una cosa así. perdón, Como pictogramas para marcar el inicio, desarrollo y sí, final y todos los componentes no, no, ahí no. macroestructurales. La macroestructura, sí, nada de inicio, desarrollo y final, eso es Ah, no, de sí, otro pero modelo. claro, no, pero onda, personaje, ambiente, todo lo demás. Exacto, sí. Ya. Personaje, ambiente, evento inicial, plan, Plan, respuesta interna, acción y consecuencia. ¿Sí? sí. Entonces, lo que evaluamos hace mucho tiempo ya en la Universidad de Talca, cuando yo estaba trabajando allá, era si es que los iconos eran los que ayudaban a la organización o podía ser con objetos. Y de hecho, en ese tiempo lo evaluamos con objetos concretos y da lo mismo el medio de representación que usé. Que sean iconos así como bien realistas o iconos que no sean tan realistas, mientras haya una asociación, eso le va a favorecer al niño la estructuración de la historia. Y esa es una de las, ¿cómo se llama? De las estrategias declaradas en mi programa. Y de hecho no es único. Casi todos los programas de intervención narrativa actualmente disponibles en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, tienen uso de pictogramas o de elementos icónicos para representar la macroestructura, o algunos, como tú decías, el inicio, desarrollo y final, pero eso es otra organización discursiva que no es la mía. Ya. Estuvo Ujú. buenísimo. Gracias, Fran.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, quejas, sugerencias para Hugo? Sí, dele nomás. Parece que no. Ariel. Hugo, gracias. Quería hacerte Sí. un comentario en realidad. Sí. Pues, hola Hugo, siempre es un agrado escucharte. Creo que Gracias. como fonoaudiólogos, en realidad como estamento, estamos muy al debe con el tema del discurso narrativo. Creo que es algo que generalmente no se evalúa, que se ve poquito en pregrado, y así que muy interesante. Creo que para mí el desafío también siempre ha sido la estrategia para licitar el discurso. Me ha pasado con niños que, claro, me cuentan al tiro toda la historia, pero también hay algunos que son más de responder. Claro. Sí, no. Entonces ahí de repente me ha tocado difícil con eso, cómo lo licito sin entregar tampoco otras pistas que lo guíen demasiado, como tanta pregunta, Claro. etcétera. Claro. Mira, ahí lo que yo estoy tratando de ver es que si el niño es poco responsivo, no me preocupo, yo analizo y transcribo lo que hizo y después lo comparo con las otras historias. Entonces puede ser que sea un tema de timidez, puede ser que sea un tema de poco desarrollo de lenguaje, pueden ser muchas los factores, pero en el fondo lo que yo quiero ir documentando son los cambios del niño. Entonces no busco en el fondo decir este niño está normal o anormal, qué palabras más horrendas, ¿cachai? Sino que lo que yo quiero es decir simplemente, mira, el niño empezó acá con palabras aisladas o con algunos sintagmas, pero ahora, fíjate, ya estamos haciendo frases nominales elaboradas, estamos ocupando verbos mentales, estamos haciendo una historia completa. Entonces, si tú tienes te das la lata, el trabajo de hacer la transcripción, ya vimos que existen montones de variables que podemos tener en cuenta y eso en el fondo visualmente el papá va a ir viendo o el profesor va a ir viendo, mira, esto es lo que estamos logrando, esto es lo que estamos avanzando. Entonces, claro, es algo que creé yo, entonces me pongo la camiseta de mi propio producto porque lo encuentro maravilloso, ¿cachai? Pero en el fondo la idea sería esa, que podamos ir documentando los progresos del niño con tareas similares, que no son iguales, pero son equivalentes. Perfecto, muchas gracias. De todas maneras que sí, además que permite hacer un plan de intervención mucho más pertinente a la situación individual de cada niño. Gracias. Es lo que me gustaría. No, gracias a ti. ¿Les parece si tomamos una foto final con los asistentes? Así que si quieren prender sus camaritas, las que están con las cámaras apagadas. Josefina, no te había visto. Que la Josefina fue de mis primeras alumnas allá en la Universidad Mayor. Y llegó súper temprano hoy día, llegó a las 6 y la Josefina era a las 7. Ya voy a tomar la foto a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Hugo, agradecerte, como siempre, un agrado escucharte, aprender de ti. Gracias por tu disposición, por compartir tus conocimientos, que es algo que lamentablemente no todos los colegas están dispuestos a hacer. Así que agradecerte infinitamente y ojalá haya más instancias como esta donde podamos compartir, nutrirnos entre todos. Estoy de acuerdo. Sí, ahí y poder Anita, ir creciendo. Anita con la idea de los fonotrueques se las mandó así, bacanísima idea. Y no, cuenten conmigo, o sea, si hay otro evento en el que yo pueda aportar, feliz. Sí, siempre va a tener tema para contarnos. Dígame. ¿1 por semestre quedaríamos? Ya, claro. Ya, pues, sí, ya dije que iba a participar, así que no me puedo echar para atrás. Ya está amarrado. Aprovecho a agradecer porque sí, harta gente motivada, harta ayuda. Bueno, la Maura me ha ayudado en la parte logística, aquí la anfitriona, Renata está hoy día, pero hartas voluntarios como anfitriones, así que de verdad ha sido todo 100% colaborativo y rico ver que también tenemos este espíritu en la fonoaudiología que de repente no es tan visible. Pero que está ahí, no, tenemos que tirarlo para arriba. Iniciativas como estas son súper necesarias, súper útiles
Y no, por lo mismo, o sea, cuenta conmigo, si es uno por semestre, inventamos temas. Tiene que ser un congreso ñoño. Uy, bacán. Estaría maestro. Gracias, Eve. Ya, chiquillas, abrazos para todas. Gracias por darse la lata de escucharme. Abrazos y bueno, si necesitan algo, me escriben por redes sociales ahí. Y bacán la posibilidad. ¡Hola, chica! Perdón, la chica Jimena que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muchas gracias. Y así en tu cumpleaños viéndome a mí, chica, anda a celebrar. Siempre es un agrado escucharte y aprender cada día más. Más linda ella. Ya, abrazos para todas, cuídense Gracias, mucho, chicas, por favor. asistir. Y nos estamos viendo en los próximos días. Eso. Chao, chao. Chao, chao. Chao.